favor, Padre, yo le pido en esta hora que usted tome el control de los aires, tome el control en este lugar, tome el control de los niños, tome el control de todos, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, por favor, se lo pido, vengo atando y ligando todo espíritu contrario que se quiera mover en contra de su enseñanza, en contra de su palabra, todo aquello que se quiera mover en contra nuestra, queda atado, ligado y enmudecido y reprendido en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, quiero transmitir algo muy importante que es necesario quitar de nuestra vida, porque no es porque nosotros queramos a veces hacer las cosas, sino por los problemas que vienen en nuestro corazón. Por eso es que nosotros actuamos a veces de maneras incorrectas, de maneras injustas, y lo cual Dios no quiere que nosotros sigamos actuando de esa manera. Pero bueno, quiero ser breve para enseñarte lo que voy a enseñarte en Mateo 27:5, pero quiero decirte de qué se trata la enseñanza. La traición de Judas, así se llama la enseñanza, o sea, de eso precisamente Dios me permite hablar, de la traición, porque es algo muy delicado lo que es la traición, y eso se mueve mucho en la iglesia, la traición, y no debe de ser así. Entonces vamos a Mateo 27, versículo 5. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, de que cuando Judas, está hablando de Judas, entregó a Jesús por 30 monedas de plata, fue y salió del templo, dice la palabra. Y tiró las monedas y salió del templo. Y fue y se ahorcó. Porque muchas veces, cuando se cometen errores garrafales, Dios mismo permite que esto ocurra. Dependiendo de qué clase de traición se haya cometido, porque hay muchas cosas que son traición. Entonces, cuando uno traiciona a alguien, uno mismo está entregando a su propia alma a la traición o a la derrota. Porque uno mismo traiciona a Jesucristo y uno mismo traiciona el alma nuestra y el alma del otro. Por eso es que es importante no estar traicionando a nadie, sino que buscar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo ayude a uno, para que uno no cometa esos errores de estar traicionando en el cuerpo del Señor. Dios no nos mandó a traicionar a nadie. Nomás que hay gente que ellos cometen el error y quieren que uno siga debajo de la cobertura de ellos, o quieren ellos que uno continúe con ellos, y ellos haciendo desórdenes en la casa de Dios, traicionando al Señor y traicionando al cuerpo. Entonces no se puede continuar en un lugar así, porque Dios es santo y santo tiene que ser el pueblo. Entonces vamos a otra cita bíblica, Salmos 41, 9. Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Muchas veces decimos calcañal, pero no es calcañal, sino que, claro, nos lo muestra aquí la palabra, calcañar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si
alzó, nos deja ver que alzó, dice que alzó el cañar. Y precisamente nos deja ver qué fue lo que alzó contra él. Porque en los pies, en el cañar, viene el receptor y el transmisor de un buen caminar o de un mal caminar. Y confirmado por la palabra. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven conmigo, te voy a lavar los pies. ¿Por qué precisamente es que Jesús le dice a Pedro, te voy a lavar los pies? Pero Jesús hablaba de algo profundo, hablaba del corazón, hablaba del hombre que va dentro. No estaba hablando de una lavada de los pies con un poco de agua en lo literal. Hablaba de una administración, porque en los pies está el receptor de un buen caminar o de un mal caminar. Aquel que tiene un buen caminar transmite lo bueno porque tiene un receptor que recibe del Espíritu Santo y tiene un transmisor para transmitir del Espíritu Santo lo que recibe. ¿Pero por qué? Porque se ha limpiado su corazón, se ha ministrado, se ha limpiado su vida, ha renunciado a toda aquella cosa negativa que ha venido estorbando en la vida de él. Porque lo enseñé en una enseñanza anteriormente. Entonces, es importante que nosotros entendamos realmente qué es lo que Dios nos está diciendo. O sea, Dios nos está mandando a quitar, a renunciar a la traición. Porque la traición es muy delicada. Muy delicado cometer una traición. Y dependiendo qué clase de traición se cometa, porque no es una sola la traición, hay muchas traiciones. Entonces, es importante que nos demos cuenta realmente nosotros a través de la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Porque si nosotros no nos damos cuenta, entonces tenemos un grave problema y nosotros no quitamos aquel problema que está en nuestro corazón. Entonces, vamos a irnos a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y dice así, en el versículo 15. Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínate qué está diciendo, aquí está hablando David. Imagínate qué está diciendo David allí. Qué clase de traición la que comete David, quitándole la vida a Urías por la mujer de Urías. Quitarle la mujer a alguien y mandarlo a matar todavía. Y en ese entonces lo que hizo David lo hizo en lo literal, pero muchas veces ocurre en lo espiritual. Porque hay muchas clases de traición, no es una sola. Pero se paga el precio, porque Judas, él se ahorcó. Y miremos qué pasa con David. Dios mismo habla, si no me equivoco, le dice que iba a pasar 4 veces la espada por su casa. Y murieron 4 hijos de él por lo que él hizo. Y él se escapó porque Dios había hecho un pacto con él de vida eterna. Y si no, él hubiera muerto por lo que hizo, porque fue bastante delicado lo que David hizo. Muchos dicen que Betsabé le correspondía a David, pero eso yo no lo creo.
No lo creo, porque Dios no me va a mandar a matar a mí para darle la mujer a otro. Y va a usar al mismo que se va a quedar con ella, que la mande a matar. O sea, que me mande a matar a mí para quedarse con ella. Eso no es verdad. Dios perdonó a David. Esa sí es otra cosa. Dios perdonó a David y la perdonó a ella también por lo que hicieron. Y ya estando los dos perdonados del acto deshonroso que cometieron, hubo algo muy importante, que de esa mujer y de este hombre que era el rey David, nació un hijo que fue Salomón. Pero fue después que Dios los perdonó por lo que hicieron. Pero los perdonó porque todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero matar a otro en lo espiritual o en lo literal hay que tener cuidado, porque estando en Cristo ya no se puede hacer eso, porque puede que ya no haya vuelta del asunto. Y en las iglesias está de moda eso, que destruyen a otro, pero así de volada lo destruyen y no les importa. ¿Por qué? Porque traen el problema en su corazón. Y vamos a ver, porque dice que cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, le dijo Jesús. Y dice la palabra que entró Satanás en Judas. Imagínense aquel que traiciona. ¿Quién es el que entra en él? El diablo. No es el diablo, hermano. ¿Cómo va a entrar el diablo en un hijo de Dios? Por favor. Con Jesús andaba Judas. Y era uno de los 12 apóstoles. Y entró Satanás en él para cometer la fachoría que hizo con Jesús. Muchos dicen, ¿cómo es que un hijo de Dios se puede endemoniar? ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener un espíritu inmundo? Claro. Y si está el Espíritu Santo ahí, pues entonces ¿cómo va a dejar que entre otro espíritu inmundo? Dicen muchos. Oíme bien lo que te voy a decir. Si estás en desorden, te posee un espíritu inmundo o un demonio o Satanás mismo. Pero si estás en orden, el Espíritu Santo no va a permitir que nada entre a estorbarte. Porque estás bien con Dios y Dios te va a cuidar. Pero si estás enemistado contra Dios, la palabra dice que Dios pleitea con aquel que está en contra de él. Está pleiteando con aquella persona, con aquel hijo que es su hijo, que somos sus hijos. Pero si estamos mal, Dios pleitea contigo. Ten cuidado. Y te lo confirmo con la palabra. Y también en la palabra de Dios dice que Dios borrará tu nombre del libro de la vida por sinvergüenza. Al alcanzarse Dios de las sinvergüenzas que un cristiano está haciendo, Él mismo lo puede borrar del libro de la vida. Y aquí está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que un cristiano tiene que tener temor. No tiene que ser un medio cristiano. No tiene que ser anticristo y Cristo. No, tiene que ser Cristo, no anticristo. Porque aquellos que están un día le sirven a Dios y otro día le sirven al diablo, ese es anticristo, Cristo. Porque un día están con Cristo y otro día están con el anticristo. Y Dios no nos mandó a eso. Por eso dice, cuando sales del mundo, nueva criatura eres en Cristo Jesús. He aquí, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y si son hechas todas nuevas, ¿por qué seguimos en lo pasado? Sirviéndole al diablo. Por el problema que viene en el corazón. Y hay que quitarlo.
de nuestro corazón. Pero se necesita saber cómo quitarlo. No es nomás solo de decir, lo voy a quitar y ahí lo quito. ¿Cómo no, don Chon? Hay quienes que llegan y cometen adulterio, cometen fornicación, cometen hurto, cometen un montón de desorden en la iglesia y no quieren confesar su pecado porque les da vergüenza. Entonces van con Dios, supuestamente, con Jesús o con el Espíritu Santo, y van y le dicen, ay, Espíritu Santo, yo cometí adulterio, pero yo ya no quiero seguir cometiendo este adulterio, vengo a confesarle este pecado, pero así descaradamente. Fácil se les hace ir a hablar, pero ir directamente con el ministro, con el pastor, y decirle, pastor, ¿sabe qué? Yo necesito hablar con usted, y quiero que por favor me atienda rápido, porque yo no me siento bien, y yo quiero que por favor usted me ayude, el Espíritu Santo a través de usted. Y ir y decirle, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero que usted le pida a Dios que usted me ayude, porque dice la palabra de Dios que en la confesión de pecados y la imposición de manos está el perdón de los pecados. Entonces, vengo a confesar mi pecado. Mire, yo tengo mi esposa y yo cometí adulterio. Fíjese que no sé ni en qué momento, pero yo me arrepentí. El arrepentido ya no es el mismo mañoso. El arrepentido cambia, ya no sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque traicionó a su esposa y está dolido de la traición. Pero si es sincero lo que va a confesar, Dios lo va a liberar. Pero si es mentira, no lo va a liberar, porque aquel va a seguir siempre queriendo engañar a Dios, siempre va a seguir con la amante y con la esposa. Entonces, ese es un descarado y ese es un traicionero del reino de Dios. Y que Dios nos guarde a todos, porque todos, dice la palabra de Dios, que tengamos cuidado, porque Dios está arriba, pero el diablo está en la tierra, dice la palabra. Yo no puedo decir, yo soy aquí, mírenme, yo soy fuerte, yo me paso ayunando 30 días, hermano, porque no le he llegado, ¿para qué voy a decir los 40 días? No, pero sí 30, sí, hermano, yo me he tirado 31 y ¿sabe qué? Me la mantengo orando desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, hermano, y nomás me acuesto un ratito y me levanto a estudiar la palabra de Dios. Y yo estoy fuerte, a mí no me va a dominar nada, ningún vicio, ningún demonio, ni nada. Cuidado, más tarda en hablar el hablador que en caer. Cuidado con eso. O muchos están cometiendo el error y son sinvergüenzas y están en los púlpitos reprendiendo y hablando de galluras, y son unos mañosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, y ahí están hablándole, reprendiendo a otros supuestamente en la pura carne, en el puro pecado. Pero a Dios no se le escapa nada. Es mejor ser sincero uno y decir uno, yo he cometido pecado y vengo delante del Espíritu Santo y con usted a que usted me ayude, porque yo quiero salir de este caos en el que caí. Yo no quiero ser un Judas traicionando en la congregación, traicionando a mi esposa, traicionando el reino de Dios. Pero tiene que ser sincero uno y tener bien puesto el carácter en lo que uno quiere. Aquel que tiene esperanza de irse con el Señor se purifica y se guarda. Pero aquel que ha perdido la esperanza le vale todo. Pero por los daños que trae en su corazón y no se ha quitado esos daños. Es importante renunciar. Hay un montón de cosas que lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Los ancestros, los códigos, las leyes, los receptores, los transmisores, los espíritus generacionales, las actas que no son contrarias. Cuando tú o yo hacemos un pecado, hacemos un convenio con aquello con que estamos pecando, nos pusimos de acuerdo con una potestad de las tinieblas, nos convenció y nos pusimos de acuerdo
esa es una acta. Jesús pagó el acta para que no vayas a las profundidades de la tierra. Pero el diablo es astuto, no se cansa. Y él te hace que tú le firmes otras actas. Y esas actas impiden que tú tengas un diálogo con el Espíritu de Dios. Y viene el diablo y te seduce a hacer las cosas que no debes de hacer. Y te mantiene así en vicios de la carne para llevarte a la tribulación, y posiblemente la tribulación hasta te deje el marcar del anticristo. ¿Por qué? Porque no te limpiaste, porque sigues firmando actas. Y llegas a un punto que ya no puedes salir de aquel caos. Por lo mismo, porque no buscas la ayuda. La ayuda la tienes que buscar. Entonces, vamos a ir a otra cita bíblica, porque es importante que la misma palabra nos enseñe. La palabra de Dios para eso es, para enseñar. La palabra de Dios nos sirve para vida y también nos puede servir para muerte, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra lleva el efecto. La palabra lleva vida o lleva muerte. ¿Por qué lleva muerte? Cuando aquel no la recibe, lleva muerte, porque no la recibe y le afecta. Pero aquel que la recibe con gozo, temor y temblor, para ese lleva vida la palabra. Pero la palabra nunca regresa vacía, porque la palabra vino a hacer el efecto que tenía que hacer. Vino por causa del pecado y vino a destruir el pecado. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a Lucas 22. Lucas 22, 22. Y dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Imagínate lo que está diciendo aquí. Hay. Cuando está hablando de hay que tener miedo, temor, porque un ay es peligrosísimo. Que aquí está hablando ya de muerte, aquí está hablando de dolor, aquí está hablando de tormento, aquí está hablando de destrucción. Un ay. Entonces es importante que nos demos cuenta. Fíjate que algo recibí yo muy importante aquí en esta cita bíblica. Mira, son el capítulo 22 y el versículo 22. Qué tremendo está eso, porque el capítulo es 22 y el versículo es 22. Y mira, algo muy importante. 22 más 22 sumados son 44. ¿Ok? 4 más 4 son 8. Y el 8 es reinicio. Imagínate, increíble. Cuando alguien traiciona a alguien, le quita el reinicio en Cristo. Lo destruye, lo mata, le quita el derecho de reiniciar, le quita el reinicio que Cristo es, el reinicio. Cristo es el 8. Entonces, cuando alguien está en pecado y no le estorbas el pecado, le quitas el derecho de participar del cuerpo y de la sangre del Señor por la división. Porque aquel ministro que no le impide, no le estorba el pecado al pueblo, ese está enemistado contra Dios, está dividido con Dios y divide al pueblo de Dios. Y el pueblo, cuando va y toma la Santa Cena, ese es otro tema, pero no está de más que te lo adelante. Toma la Santa Cena indignamente, le sirve para juicio. Para juicio le sirve. ¿Por qué? Por culpa del ministro.
Ahora, cuando el ministro enseña, ese ya no es su problema del ministro. Al ministro le van a pedir cuentas allá arriba de qué enseña y cómo enseña y si le estorbó el pecado al pueblo. Los ministros hoy en día no le dicen nada a la gente y los miran haciendo desórdenes en las congregaciones. Se quedan en las congregaciones y les dan llaves para que se metan adentro de las congregaciones. Jóvenes ahí se quedan y hacen tonterías, yo lo he visto. Cometen hasta actos sexuales entre las iglesias por culpa de los ministros. Y esos van a tener gran problema cuando les toca enfrentarse al tribunal de Cristo. Por no saber corregir un pueblo, por dejarse seducir por un pueblo. Y el pueblo no es el culpable es el ministro. El ministro tiene que ser un ministro del Espíritu para controlar un pueblo, porque para eso puso Dios los 5 ministerios. Porque el que no lo crea, que se vaya a Romanos en el capítulo 13. Y si no lo cree ahí, váyase a la carta de Judas. Aún ni Miguel Arcángel, cuando vino a pelear el cuerpo de Moisés, se atrevió a levantar mano contra Satanás, sino que le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Y nosotros a veces nos levantamos en contra de una autoridad mayor. Solo el único que trae la autoridad, y lo vemos a través de la palabra de Dios, para reprender, y es bíblico lo que voy a hablar, el profeta genuino. Pero el que está caído, no, porque no tiene la autoridad del Espíritu. Y el apóstol que está genuino, él viene más arriba del profeta. Pero un profeta genuino con un apóstol genuino nunca se van a estar reprendiendo los dos, porque los dos son genuinos. Pero si el apóstol es un mañoso, el profeta lo tiene que reprender. Y si el profeta es un mañoso, el apóstol genuino lo tiene que reprender. Y que no me vengan con cosas ahí que yo soy el jefe aquí en la iglesia, hermano, y no se metan conmigo. ¿Cómo no, don Chon? Aquí no hay ningún jefe. Aquí el jefe es el Espíritu Santo, porque a él lo dejaron encargado. Y el que se mete a pastorear en la iglesia es el cuerpo del Señor, y tiene que estar dispuesto a que lo reprenda otro ministerio más alto que él por mañoso y sinvergüenza. Y si no le gusta, pues el Espíritu Santo se va a encargar de él. Pero mi deber es transmitir el mensaje, porque es necesario transmitirlo. Entonces, vamos a otra cita bíblica, porque es interesante saber lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que renunciar a la traición, no más traiciones. El que oye, entienda y límpiese. No es para ofender. Dice la palabra del Señor que debemos de recibir la palabra con temor y temblor, con gozo, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y aquí está en su palabra, la vida eterna, la salvación de mi alma. Juntamente con Cristo he sido crucificado, y juntamente con Cristo he resucitado para vida eterna. Por eso es importante que vivamos el Evangelio. Es importante que nos acerquemos a la voluntad del Espíritu, a los pies de Cristo. No hay otro lugar más alto y más hermoso que estar a los pies de Cristo. Mateo 26, 14.
y 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Vamos al 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Le voy a leer el 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle por dinero. Y muchas veces los ministros por dinero están entregando a la iglesia en manos del diablo, traicionando al cuerpo del Señor y al Señor. Pero déjame transmitirte algo muy importante aquí. ¿Ves que dice que por 30 monedas de plata? Si nos damos cuenta, el 30 es la estatura del varón perfecto. Y la plata es redención, es figura de la redención. Cuando alguien destruye a un hijo de Dios, le quita la plata, que es la redención, y le quita el derecho que pueda calificar para llegar a la estatura del varón perfecto. Lo hace trillos, lo hace pedazos. Esto no viene de Dios, esto viene del diablo, porque el diablo fue que entró en Judas. La iglesia tiene que entender, limpiarse, purificarse, santificarse, guardarse, purificarse, porque la purificación es importante. Entonces, cuando se habla de traición no solamente traición en quitarle la vida a alguien espiritualmente de un solo, sino que hay varios niveles de traición. Por ejemplo, el adulterio es una traición al cuerpo del Señor y es una traición en el matrimonio. El que roba, el que está acostumbrado a robar, ese tiene un grave problema porque es un traicionero en el reino de Dios, porque roba. Porque nadie le ha permitido ser un ladrón, porque aquel que roba, aquel que tiene amor al dinero, ese no le sirve a Dios, el Padre, Jesucristo, el Hijo y al Espíritu Santo, sino que le sirve al Dios Mamón. Le sirve a otro Dios que no es el Dios nuestro, el Dios Altísimo, nuestro Creador. Y así como lo oyes, hay un montón de formas